Se ha abordado el estudio de los grupos, lo cual es un concepto fundamental para la psicología social desde que nacemos, ya que las personas formamos parte de diferentes grupos que influyen en el comportamiento y valores. Además, el concepto de grupo se utiliza frecuentemente, a pesar de que no hay una definición única. Esto se debe a que hay diversas teorías que lo abordan, pero esto ha ido evolucionando desde teorías que se centraban en el tamaño hasta otras más actuales que se centran en la identidad social compartida y la percepción subjetiva de pertenencia. Además, hay teorías como la de identidad social en las que se reconoce que un grupo puede existir aunque no haya una interacción directa si los individuos se perciben a sí mismos como parte de la misma categoría social. Pero en los últimos años el desarrollo de las redes sociales pone de manifiesto a nuevas formas que dan lugar a grupos, lo cual implica que la interacción presencial no se necesita para el sentimiento de pertenencia al grupo. Por lo tanto, se abordan las principales teorías y definiciones junto con conceptos clave como pueden ser la interdependencia, motivación y la estructura social. Es determinar una definición sobre lo que constituye un grupo. Como señala Alcover, no hay una única definición universalmente aceptada debido a que esta cambia según el contexto y los enfoques teóricos. Según Alcover, el concepto de grupo se puede atribuir tanto a una reunión de personas como a una estructura social compleja con objetivos y normas comunes. Por ello, se han intentado marcar criterios para poder considerar a un conjunto de miembros como grupo con elementos clave como pueden ser la interacción, la organización, la identidad compartida y la interdependencia. Pero anteriormente se ha definido el grupo en base a características estructurales como el tamaño o la interacción. Pero actualmente se define en base a características más psicológicas como la identidad social compartida o la percepción subjetiva de pertenencia al grupo. A partir de la teoría de la identidad social y las siguientes investigaciones de la psicología de los grupos, se ha considerado que el grupo puede existir sin que se dé una dirección directa, pero los miembros de él se autoperciben a sí mismos como parte de la misma categoría social. Según Forsyth y Johnson, un grupo debe incluir interacción, interdependencia, objetivos comunes y la identidad del grupo. Por otro lado, las redes sociales han planteado nuevos desafíos en torno a esto. Las comunidades online no cumplen con la interacción constante, pero sí tienen normas internas e identidad colectiva, que permite diferenciar entre un grupo y un conjunto de personas. Alcover define que un grupo se caracteriza porque sus miembros tienen una relación de interdependencia, lo cual significa que influye a uno, afectará a todos los demás. Actualmente, esto ha evolucionado y se ha definido como una red de influencias que mantienen reciprocidad, la cual puede estar relacionada con objetivos, vínculos afectivos y compartir normas. Esta idea conecta con lo que señala Alcover, que destaca que la interdependencia genera una estructura dinámica de relaciones, donde el comportamiento de cada miembro afecta al grupo y viceversa. La interdependencia es el grado en que los miembros de un grupo dependen unos de otros, para así poder alcanzar objetivos comunes, coordinar acciones y tomar decisiones colectivas. Esto implica que las emociones y conductas de cada individuo están vinculadas a los de los demás individuos. Así, se considera que un grupo es un conjunto de individuos que están relacionados de modo que sus conductas y emociones de cada uno se afectan mutuamente entre sí. Según Johnson, hay diferentes tipos de interdependencia. Entre ellos se destaca interdependencia de tareas, donde los individuos cooperan entre ellos para poder llegar a una tarea colectiva. El éxito de uno llevará al éxito de todos ellos. La interdependencia de metas. El éxito de objetivos de cada individuo depende del éxito grupal. Y la interdependencia social, que se refiere al apoyo emocional y a la cohesión del grupo. Según factores motivacionales, en ambientes de trabajo actuales, la interdependencia positiva está vinculada con la sinergia operativa, que consiste en la coordinación de las competencias complementarias para tratar problemas complicados, y con la responsabilidad compartida, que conlleva el concepto de que el triunfo individual está vinculado al del grupo. Los nuevos modelos de motivación grupal son la teoría de la autodeterminación aplicada a los grupos,
que tiene varios pilares fundamentales, como son la autonomía estratégica, que se refiere a la habilidad de un grupo para autorregularse sin la necesidad de seguir jerarquías rigurosas, y la competencia colectiva, que es esa percepción común de que todos son eficientes a la hora de enfrentar retos. Un ejemplo en el ámbito educativo sería las aulas cooperativas, donde compartir recursos aumenta la motivación intrínseca. En relación con los objetivos, nos encontramos con definiciones clásicas como que los grupos son unidades compuestas por dos o más personas que entran en contacto para lograr un objetivo y que consideran dicho contacto significativo para ellas. Investigaciones recientes han clasificado los objetivos en tres grupos: adaptativos, que se refieren a aquellos que se adaptan con flexibilidad a cambios externos, como una pandemia; transaccionales, que se centran en productos o resultados que pueden ser medidos, como los indicadores clave de rendimiento; o transformacionales, en los que el objetivo es reestructurar los paradigmas de las organizaciones. Para estudiar la identidad social en la sociedad digital, tenemos que mirar los componentes emergentes y las dinámicas intergrupales. Los componentes emergentes son la autoinversión digital, que hace referencia a la forma en cómo se construye un sentido de pertenencia mediante comunidades digitales como los fandoms. Además, la centralidad algorítmica se enfoca en la manera en la que las personas afectan la manera en la que los grupos se perciben a sí mismos, como puede ocurrir con las sugerencias de TikTok. Las dinámicas intergrupales actuales, como la teoría de categorización líquida, propone que las identidades poseen múltiples facetas que dependen del contexto. Un ejemplo práctico sería en las empresas multiculturales, donde se fomenta la innovación. La estructura social es la forma en la que los miembros de una comunidad se relacionan e interactúan entre ellos, definiendo las reglas y tradiciones que caracterizan a la sociedad. Esta estructura se compone de varios componentes que determinan la organización y funcionamiento de los grupos sociales. El elemento más importante de la estructura social son los individuos, la unidad más pequeña, dado que sus acciones y conductas influyen en la dinámica del grupo. Cada persona tiene una personalidad única y diferentes roles sociales que cumplen en la sociedad. Además de los individuos, los grupos sociales también son una parte fundamental de la estructura. Estos grupos se forman a partir de objetivos comunes y la necesidad de lograrlos. Pueden ser desde pequeños grupos de amigos hasta grandes organizaciones o comunidades. Los grupos sociales influyen en nuestra identidad y comportamiento, ya que nos otorgan ese sentimiento de pertenecer a algo y nos permiten establecer vínculos significativos. La estructura de grupo también está definida por los roles sociales. Estos roles establecen las expectativas y responsabilidades de los individuos dentro del grupo. Algunos roles pueden tener mayor influencia y poder, como los líderes o jefes del grupo, mientras que otros pueden ser roles más secundarios. Los roles sociales pueden cambiar y evolucionar con el paso del tiempo. Otro elemento importante en la estructura social son las normas y costumbres. Cada grupo y sociedad tienen sus propias. Estas normas pueden variar según la cultura, el lenguaje y las creencias del grupo, y son fundamentales para mantener el orden dentro del grupo. Por último, las instituciones también juegan un papel muy esencial en la estructura social. Estas instituciones, como el gobierno, organizaciones y los sistemas de educación y salud, influyen en la forma en que se establecen y mantienen las normas y costumbres de la sociedad. Lo más imprescindible para formar una estructura de grupo es la interacción y relación entre los individuos que forman parte de él. A medida que los individuos se unen y establecen vínculos, se forman diferentes tipos de estructuras de grupo. Estos son algunos de los principales. La estructura formal se refiere a la organización jerárquica que existe dentro de un grupo. En este tipo de estructura hay roles y responsabilidades definidas, y las decisiones y acciones se toman de acuerdo con las normas establecidas. Un ejemplo de una estructura formal es una empresa, donde hay una clara jerarquía de poder. La estructura informal se refiere a las relaciones sociales que se forman de manera espontánea dentro de un grupo. A diferencia de la estructura formal, la estructura informal no depende de normas establecidas, sino que se basa en la afinidad y la interacción personal. Un ejemplo de esto es un grupo de amigos, donde las relaciones se forman en base a intereses comunes. La estructura de roles se refiere a la distribución de roles y responsabilidades dentro de un grupo. Cada miembro del grupo desempeña un papel específico y contribuye de manera única al grupo. Los roles pueden ser formales, como un líder, o informales, como el listo del grupo. La formación de grupos, según la psicología social, es un proceso complejo que implica diferentes factores y etapas. Algunos de los principales enfoques teóricos para comprender esto son la teoría de la identidad social, que propone que las personas tienen una necesidad innata de pertenecer a grupos y categorizarse a sí mismas en función de su identidad social. Según esta teoría, la formación de grupos se basa en la búsqueda de una identidad social positiva y el deseo de diferenciarse de otros grupos. Esto lleva a la formación de grupos basados en la identidad compartida y la afinidad. La teoría del intercambio social sostiene que la formación de grupos se basa en el equilibrio de costos y beneficios. Las personas tienden a unirse a grupos que ofrecen beneficios y recompensas, mientras que evitan aquellos que implican costos o riesgos. Este enfoque se centra en la idea de que las personas buscan maximizar sus ganancias sociales y minimizar sus pérdidas. Y la teoría del contacto intergrupal
Propone que el contacto entre diferentes grupos puede reducir el prejuicio y promover la integración entre ellos. Según esta teoría, el contacto positivo y cooperativo entre grupos puede disminuir los estereotipos y promover la comprensión mutua. El contacto intergrupal es fundamental para la formación de grupos inclusivos y la construcción de sociedades más justas y equitativas. La estructura de grupo en psicología social nos ayuda a entender cómo se forman y organizan los grupos en una sociedad. Esta estructura está compuesta por diferentes elementos como los individuos, los grupos sociales, los roles, las normas y costumbres y las instituciones. La formación de una estructura de grupo implica la interacción y relación entre los individuos y se pueden formar diferentes tipos de estructuras como la formal, la informal y la de roles. La formación de grupos se basa en diferentes enfoques teóricos, como la teoría de la entidad social, la teoría del intercambio social y la teoría del contacto intergrupal. Comprender la estructura de grupo es fundamental para comprender la dinámica de los grupos y su influencia en nuestra vida cotidiana. El concepto de interacción ha evolucionado desde los enfoques clásicos de Carl Lewin, quien destacó la importancia de analizar todas las fuerzas presentes en la conducta de individuos y grupos. Con el tiempo, los grupos pasaron a considerarse unidades básicas de la vida social. McGrath los definió como agregados sociales con conciencia mutua y potencial de interacción, mientras que Hare añadió que los grupos comparten valores, normas, roles definidos y metas comunes. Actualmente la interacción se entiende como un proceso dinámico de intercambio de información e influencia mutua, fundamental para crear vínculos y experiencias compartidas. Es especialmente relevante el avance de los estudios recientes como los de Donnell y Nixon, que demuestran que mediante el análisis lingüístico computacional es posible identificar los roles sociocognitivos de los miembros de un grupo. Estos hallazgos permiten comprender mejor cómo se desarrollan las interacciones y cómo influyen en el rendimiento y la comunicación grupal. Así se abren nuevas posibilidades para mejorar la colaboración y eficacia en entornos educativos y laborales. Centrando la atención en el tamaño, los grupos pueden ser pequeños, de entre 2 y 20 miembros, o grandes, con más de 20 integrantes, conocidos también como masas o grupos sociales. La mayoría de los estudios coinciden en que el tamaño ideal de un grupo se sitúa entre 4 y 8 miembros, siendo 5 el número óptimo, ya que este favorece la comunicación, la interacción, el sentido de pertenencia y la asignación de roles. Sin embargo, el tamaño óptimo puede variar según la función priorizada. Estudios como el de Kremer y Leonardelli muestran que quienes tienen una alta necesidad de pertenencia también tienden a cooperar más en grupos grandes, pero también experimentan mayor frustración en la toma de decisiones. Por otro lado, las investigaciones como las de Barcelo y Capraro revelan que el efecto del tamaño depende del tipo de dilema social. En los juegos de bienes públicos, los grupos grandes cooperan más, mientras que en los dilemas del prisionero, la cooperación disminuye a medida que crece el grupo. Según el carácter temporal se distinguen entre grupos permanentes, que mantienen el funcionamiento y el mantenimiento de las organizaciones, son estables y asumen responsabilidades sobre actividades de una organización. Por ejemplo, sería una familia. Y los grupos temporales se crean para conseguir un objetivo, un proyecto o una actividad, y una vez cumplida, esta desaparece. Este tipo ha crecido en los últimos años debido a la exigencia para adaptarse a entornos cambiantes y a las nuevas condiciones de trabajo. Sería, por ejemplo, un grupo terapéutico o un jurado. Según el tipo y origen de pertenencia se distinguen entre primarios y secundarios. Los primarios tienen valores e ideales compartidos, son un número reducido, establecen vínculos afectivos, tienen relativa duración en el tiempo, solidaridad, cohesión e identificación entre sus miembros. Su función es de agentes socializadores. Transmiten normas y facilitan la identidad e integración social entre ellos. Un ejemplo sería la familia o grupos de pares de adolescentes o adultos. Por otro lado están los secundarios. Se forman con un propósito específico, no mantienen relaciones estrechas. Una asociación o una ciudad, por ejemplo. Este grupo se divide en grupos de pertenencia, que no son voluntarios y se da por nacimiento, sería, por ejemplo, una nacionalidad, y grupos de referencia. Los eligen a partir de sus valores, creencias, conductas y sentimientos. Se adaptan a sus normas y regulan sus pensamientos y actitud conforme a ellos. Este grupo, a su vez, se divide entre normativos y comparativos. Los normativos determinan y controlan las acciones del individuo y los comparativos construyen criterios mediante los que se compara y valora a sí mismo y los demás. Según su nivel de formalidad y según su carácter de formación. Primero, la clasificación según el nivel de formalidad distingue entre grupos formales e informales. Los grupos formales son aquellos que se crean con un propósito específico y de forma planificada. Tienen normas claras, estructuras jerárquicas y están orientados a alcanzar objetivos concretos. Son típicos en contextos como el trabajo. En cambio, los grupos informales se forman en base a las relaciones personales, como un grupo de amigos. Surgen de manera espontánea y no tienen una estructura fija. Autores como Schemerhorn
y Greenberg proponen además subdivisiones. Entre los formales tenemos los grupos jerárquicos, como comités o departamento, que son permanentes, y los grupos de tarea, que se forman para cumplir objetivos específicos. Entre los informales tenemos los grupos de interés, que buscan metas comunes, y los grupos de amigos. Hoy en día, estas definiciones siguen vigentes. Por ejemplo, Gestiópolis define a los grupos formales como estructuras organizadas y planificadas con roles definidos, y a los informales como vínculos espontáneos que influyen en la motivación y la cohesión social. Ahora pasamos a la clasificación por el carácter de la formación. En primer lugar, los grupos naturales surgen sin intervención externa, por relaciones sociales preexistentes o situaciones compartidas. En segundo lugar, los grupos artificiales, en cambio, se crean con un propósito, como investigaciones científicas. En este trabajo hemos investigado los grupos sociales como un fenómeno complejo, concluyendo que no existe una única definición de grupo, ya que ésta varía según el enfoque adoptado. Analizamos definiciones que consideran al grupo como un proceso de interacción y motivación compartida, así como aquellas que lo entienden como un espacio dinámico esencial para el comportamiento individual. Además, revisamos distintas clasificaciones de los grupos, como el tamaño, la temporalidad, el grado de informidad y el tipo de pertenencia, lo que nos ayuda a comprender mejor su funcionamiento y objetivos. También destacamos que las agrupaciones en redes sociales están en constante evolución. Ser conscientes de estas dinámicas resulta fundamental para la intervención social y educativa, ya que permite diseñar estrategias más efectivas y adaptadas a las necesidades de cada grupo.